Saludos amigos, soy Mr. Dark Web. Hoy tenemos una historia sobre cómo una decisión arriesgada puede poner patas arriba la vida de un talentoso especialista en TI. Imagina, tu carrera va en ascenso, trabajas en el proyecto de tus sueños y todo va como la seda. Pero, ¿qué pasa si una decisión equivocada puede arruinar tu vida de manera irreversible? Alexander era un desarrollador exitoso de aplicaciones móviles, a quien se le confió un proyecto muy serio y costoso, pero su pasión por los conocimientos prohibidos y su sed de ganancias rápidas resultaron fatales. Cuando los rincones oscuros de Internet dejan de ser solo una afición y se convierten en una adicción peligrosa, las consecuencias pueden ser devastadoras. Amigos virtuales, ofertas tentadoras y la ilusión de controlar la situación. Todo esto lo empujó a dar un paso que terminó en catástrofe. Solo un archivo, una pequeña memoria USB, un intento de dinero fácil, y todo su éxito se desvaneció, dejando solo caos. Antes de empezar, no olviden dar like y suscribirse al canal. Su apoyo es la mejor motivación para crear contenido. Créeme, esta es una de esas lecciones que definitivamente vale la pena aprender de los errores ajenos en lugar de cometer los propios. ¿Listos para descubrir cómo la sed de ganancia instantánea puede convertir el éxito en una pesadilla sin fin? Entonces, empecemos. Me llamo Alexander y siempre me he considerado un buen informático. Mi carrera empezó con bastante éxito. Trabajaba para una empresa que desarrollaba aplicaciones para móviles. Una vez nos asignaron un proyecto de ensueño: crear una aplicación de juegos de azar en línea para uno de los principales actores de este mercado. Parecía mi oportunidad de demostrar de lo que era capaz y crecer profesionalmente. Desde el principio del proyecto, todos nos sometimos a un marco estricto. Firmamos un NDA, un acuerdo de no divulgación. Se trata de un documento que nos obliga a no revelar ninguna información sobre el proyecto. Sobre el papel, todo parecía sencillo. No puedes compartir ninguna información con nadie ajeno al equipo y no puedes utilizarla para tus propios fines. Pero, como suele ocurrir, un solo error puede anular todas las normas. Además del trabajo, tenía una afición aparentemente anodina, que, como se vio después, se convirtió en el punto de partida de todos mis problemas. Era un usuario activo en un popular foro de la Darknet. Para mí no era solo entretenimiento. Absorbía literalmente artículos y debates. Profundizaba en los detalles de las historias de otras personas y me empapaba del ambiente de una comunidad cerrada. Me parecía que este conocimiento me hacía especial. Me daba acceso a información que la mayoría de la gente no tenía. Hice amigos, gente que nunca había conocido en la vida real, pero con la que podía pasar horas hablando de temas muy diversos, desde la última tecnología hasta los oscuros secretos del mundo real. Más tarde, cuando el trabajo en la aplicación del casino estaba en pleno apogeo, mis amigos virtuales me hicieron una oferta que tuve que rechazar. Querían el código fuente de nuestra aplicación. A primera vista, parecía una petición inocente. Solo un archivo, solo código. Me explicaron que podría utilizarse para rastrear los flujos financieros del casino y utilizar estos datos para sus propios fines. Me sedujeron con la idea de dinero fácil y una sensación de control sobre la situación. Por supuesto, me ofrecieron el 50% de las ganancias obtenidas con este código. En aquel momento, no me di cuenta de las consecuencias que esto podía tener. La sed de probar algo prohibido y la emoción de formar parte de algo más que el desarrollo de software nublaron mi juicio. Decidí correr el riesgo, a pesar de conocer los estrictos términos del acuerdo de confidencialidad y las posibles consecuencias. Pero me pillaron intentando robar el código. Ocurrió a última hora de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa, y yo me quedé para terminar algunas tareas. Aquella tarde, todo parecía perfecto para el plan.
la oficina estaba casi vacía. Inserté la memoria USB, programé la descarga de datos y observé con gran expectación cómo se iniciaba el proceso, los planes para el futuro inmediato, cómo asignar el dinero, qué comprar primero, ya habían empezado a rondar por mi cabeza. Pero apenas 3 minutos después, la puerta del despacho se abrió de repente. El jefe de seguridad de la empresa entró con varios guardias. Me pillaron infraganti con un pendrive en el ordenador, igual que cuando era niño y mi madre me pillaba con un trozo de chocolate del armario, escondido para más tarde. Y luego, en casa, en el sofá, me pregunté cómo me habían pillado. Y solo después de hablarlo con mis amigos de los foros, me di cuenta de que era un tonto. Después de todo, ¿cómo podía no conocer el procedimiento de seguridad estándar de la mayoría de las empresas? El hecho es que normalmente las empresas serias tienen seguridad en sus ordenadores de trabajo. En cuanto conectas cualquier dispositivo de almacenamiento, se envía una señal al servicio de seguridad y el hecho de que hayas conectado un dispositivo de almacenamiento ya es motivo de verificación. También en este caso, el servicio de seguridad debió recibir una señal sobre una actividad sospechosa y comprobaron a distancia lo que yo estaba haciendo allí. Todas mis excusas sonaban ridículas. El informe de la descarga de datos estaba en la pantalla y las cámaras de vigilancia grababan todos mis movimientos. No podía moverme ni negarlo. Tenían todas las pruebas. Las consecuencias fueron devastadoras. Me echaron de la empresa con graves acusaciones. Este suceso puso fin a mi carrera en TI. Ya nadie se interesaba por mis conocimientos. En cuanto la siguiente empresa se enterara de mi pasado, me cerrarían la puerta con un portazo ensordecedor. En algún momento me di cuenta de que cualquier intento de encontrar un trabajo normal acabaría en fracaso. Ninguna organización seria quería involucrarse con una persona que había cruzado tan fácilmente la línea por dinero y encima había roto un acuerdo de confidencialidad. Ahora, tiempo después, me doy cuenta de que aquel paso fue un error fatal. Pero en aquel momento, solo intentaba desesperadamente encontrar la manera de arreglar mi situación y recuperar al menos parte de lo que había perdido. No podía soportar más la carga y decidí recurrir a métodos radicales, limpiar mi reputación digital. Pero la historia no había hecho más que empezar. Cuando perdí mi trabajo y mi reputación, mi mundo empezó a desmoronarse. Me anunciaba en bolsas de trabajo, enviaba currículos, pero cada vez recibía rechazos o el silencio por respuesta. Todos mis intentos por recuperarme parecían inútiles, y eso me estaba matando por dentro. Tuve que buscar trabajos temporales, aceptar cualquier tarea que se me presentara. Cuando nadie quiere tu nombre en el sector, empiezas a bajar el listón de tus exigencias vitales. En lugar de un trabajo estable con perspectivas y un horario normal, me encontré en una situación en la que cualquier oportunidad de ganar dinero era ya un éxito. Después de que me despidieron de la empresa, estaba desesperado, pero tenía que sobrevivir de alguna manera. Así que empecé a aceptar cualquier trabajo a tiempo parcial que pudiera para mantenerme a flote. Al principio, intenté encontrar algo relacionado con mis conocimientos de informática. Programar, configurar computadoras, corregir errores en proyectos ajenos. Acepté pequeños trabajos como autónomo, arreglar errores de código, escribir scripts sencillos, crear sitios web para pequeñas empresas. Por cada proyecto me pagaban cantidades ridículas de dinero, de $30 a $50 por unas horas de trabajo. Pero este trabajo casi nunca se realiza. Así que, si calculas la media, ganaba unos $50 al día. La mayoría de los proyectos iban a parar a aquellos dispuestos a trabajar por nada, sin importar su experiencia o portafolio. Antes, cuando trabajaba para una empresa, mi salario anual rondaba los $90.000, y eso con todas las primas y bonificaciones. Ahora, como autónomo, apenas consigo ganar unos cientos a la semana, y eso en el mejor de los días. Cada día estaba más claro que la vida normal me había dado la espalda. Una tarde, estaba sentado frente a la computadora, explorando foros de la Darknet con la esperanza de que alguien me dijera algo, y en uno de los foros
Vi un comentario en el que una persona parecía tener un problema similar y lo resolvió con la ayuda de un servicio, si se le puede llamar así, que ofrecía servicios de limpieza de información digital sobre cualquier persona, eliminando todas las menciones negativas sobre ti en Internet. Su eslogan era: hagamos borrón y cuenta nueva con tu nombre. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero yo estaba dispuesta a probar cualquier cosa para recuperar el control de mi vida. No dudé ni un segundo. Esto era lo que necesitaba. Me puse en contacto con los hackers que ofrecían este servicio. Me aseguraron que tenían amplia experiencia en estos casos y que todo se haría de forma rápida y anónima. Todo lo que tenía que hacer era proporcionarles un paquete completo de mis documentos personales: copias de mi pasaporte, licencia de conducir, números de teléfono, cuentas bancarias, datos fiscales e incluso información sobre mis perfiles en redes sociales. Me aseguraron que era necesario para limpiar mi historial de búsquedas, eliminar las referencias al escándalo e incluso borrar la información sobre mi despido. También tuve que pagar por el servicio, que no era barato. Como lo necesitaba desesperadamente, les proporcioné sin sospecharlo todos los datos que me pedían y transferí el pago en criptomoneda equivalente a $8.000. Al cabo de unos días empecé a notar cambios. Algunas menciones mías en Internet realmente desaparecieron. Mis perfiles en las redes sociales parecían como si nunca hubiera tenido problemas. Me dio esperanza. Volví a creer que podía volver a la vida normal. Incluso empecé a recibir algunas invitaciones a entrevistas. Las empresas ya no mencionaban mi pasado, pero poco a poco se hizo evidente que no era más que una ilusión. Unos 6 meses después, empecé a notar las primeras cosas extrañas. Cartas sobre la apertura de nuevas cuentas bancarias, préstamos que supuestamente había suscrito y acuerdos que no había firmado. Al principio no entendía lo que pasaba, pero más tarde me di cuenta de que me habían robado la identidad. Los hackers a los que había confiado mi vida habían utilizado mis datos para cometer fraudes, y yo me había convertido en la principal sospechosa de numerosos delitos que ni siquiera conocía. Comenzaron las investigaciones. La policía se puso en contacto conmigo y me hizo preguntas que me confundieron. Me vi envuelto en casos de fraude y blanqueo de dinero. Cuando empiezas a tener problemas con la policía, al principio parece un mal sueño. Piensas que es solo un malentendido, que todo se aclarará y podrás seguir con tu vida. Pero en realidad, todo es completamente distinto. Me visitaron en casa por primera vez. 2 detectives, de paisano, pero su confianza y su tono no dejaban lugar a dudas de que estaban acostumbrados a tratar con delincuentes típicos. Empezaron con preguntas sencillas. Me preguntaron si sabía algo de las cuentas bancarias que había abierto, si tenía información sobre los préstamos que se habían concedido a mi nombre. Me enseñaron documentos, copias de acuerdos, firmas, facturas. Todos estos papeles eran supuestamente míos, pero era la primera vez que los veía. Parecía como si alguien hubiera tomado mi vida y empezado a escribir una nueva versión de ella, solo que esta vez con una inclinación criminal. No he sido yo, les dije, intentando mantener la calma. Los detectives intercambiaron miradas como si hubieran estado esperando este escenario. Uno de ellos siguió haciéndome preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que utilicé mis cuentas bancarias? ¿Con quién había hablado recientemente de finanzas? Si había alguien que pudiera tener acceso a mis datos personales. Me di cuenta de que la situación era peor de lo que pensaba, pero seguí intentando creer que podía resolverse. Entonces las cosas se complicaron aún más. Me citaron en comisaría para un interrogatorio oficial. La habitación era lúgubre, sin ventanas, solo un gran espejo, lo que dejaba claro que me estaban vigilando. Los detectives cambiaron su tono a uno más duro. Ahora no eran solo preguntas, era presión. Querían que admitiera que sabía lo de las cuentas, los préstamos y todo lo demás.
Decían que era mejor confesar ahora que retrasarlo y empeorar mi situación. Me senté frente a ellos e intenté responder con claridad, pero cuanto más presionaban, más se confundían mis pensamientos. Me preguntaban fechas, nombres, detalles que a ellos les parecían importantes, pero para mí no eran más que piezas de un rompecabezas. Una de las preguntas que me desconcertó fue: ¿por qué abrieron cuentas en tal número y en tales lugares? Entonces me di cuenta de que no se trataba solo de una o dos cuentas, sino de decenas de ellas, de distintos bancos y con distintos nombres, pero todas con mis datos como núcleo. Entonces quedó claro que no se trataba solo del dinero que me habían robado y de los préstamos que habían pedido a mi nombre, sino también del blanqueo de millones de dólares. Me mostraron acuerdos firmados, contratos de préstamo, todos documentos que parecían más que convincentes. Mis iniciales, mi firma, pero yo no lo hice. Era como estar atrapado en una trampa que tú mismo te habías fabricado sin darte cuenta de cómo había sucedido. Cada nueva pregunta era como un golpe que te arrancaba los últimos vestigios de estabilidad. Los detectives querían saber si había estado en contacto con alguien que pudiera ayudarme a crear documentos falsos o si había colaborado con piratas informáticos. Recordé el momento en que entregué mis datos a aquellos tipos de la Darknet, y la realidad empezó a golpearme como un disparo en la oscuridad. Había puesto mi vida en sus manos, pensando que se limitarían a borrar información innecesaria, pero en lugar de eso, me utilizaron para sus planes. Entonces, empezaron a interrogarme sobre las fechas concretas y los importes de las transacciones que supuestamente se habían realizado desde mis cuentas. Los importes eran considerables, decenas de miles de dólares, que se canalizaron a través de cuentas que yo nunca había abierto. Me mostraron imágenes de videovigilancia, de cajeros automáticos, en los que alguien muy parecido a mí sacaba dinero. Pero yo sabía que no era yo, porque estaba en un lugar completamente distinto en ese momento. El problema era que a los detectives les costaba creer en las coincidencias que se acumulaban en mi contra. Me preguntaron por mi coartada para las fechas concretas en que tuvieron lugar las transacciones. Pero, ¿cómo se puede tener una coartada para un viaje diario a las tiendas o un paseo por el parque? Eran días normales en los que nadie se fija hasta que empiezan a interrogarte sobre ellos. Intenté recordar todas las pequeñas cosas, pero no fue suficiente. La policía tenía más pruebas contra mí que yo formas de defenderme. Un día me preguntaron directamente: ¿tienes enemigos que puedan tenderte una trampa así? ¿Y sabes qué fue lo peor? Ni siquiera podía responder a esa pregunta. Mi vida se había vuelto tan confusa que ya no podía distinguir quién era un amigo y quién un enemigo. Las personas en las que antes confiaba eran ahora las que me habían metido en este agujero. Me di cuenta de que no podía salir de él por mí mismo. Lo irónico era que la policía me consideraba no solo una víctima, sino un participante activo en los delitos. Pensaban que yo dirigía la trama, o al menos parte de ella. Cuando los detectives preguntaron ¿por qué tuvo que abrir cuentas en tantos bancos diferentes?, me limité a encogerme de hombros. Ellos tenían los hechos claros, y yo solo tenía confusión y miedo. En cada interrogatorio me presionaban para que hiciera lo mismo. Confiesa, y puede que así tu destino sea más fácil. ¿Pero qué debía confesar? ¿Que puse mi vida en manos de estafadores por culpa de mi propia estupidez? ¿Que confié en quienes se aprovecharon de mi situación? No lo aceptarían. Buscaban a alguien a quien culpar de todos esos crímenes, y ese alguien era yo. Cada interrogatorio se convertía en una lucha contra mis propias dudas. La policía no dejaba de insinuar que, si no confesaba, las cosas empeorarían aún más. Hablaban de una posible pena de prisión y de fuertes multas. Decían que podía ser cómplice de una organización criminal si no colaboraba con ellos. Intentaron destrozarme psicológicamente, emocionarme, pero yo intenté aguantar. Pero cada vez que salía de la comisaría, tenía una sensación de desesperanza. La policía tenía todas las de ganar,
y yo no tenía nada. Tenían pruebas, registros, testimonios, y comprendí que su siguiente paso era otro clavo en mi caso. El abogado que pude contratar con el resto del dinero me dijo sin rodeos: «Estás en serios problemas y tenemos que encontrar la manera de salir de ellos». Pero ni siquiera él daba garantías. Todo lo que teníamos era un montón de documentos incomprensibles que me señalaban a mí. Ni rastro de los hackers, ni pruebas de que hubieran usado mis datos. Todo parecía como si yo mismo hubiera creado este complejo esquema. Cada día mi situación empeoraba. Nuevas preguntas, nuevas sospechas, nuevas pruebas. Toda la historia se convirtió en una pesadilla interminable en la que yo era el protagonista, pero sin ninguna posibilidad de despertar. La policía no me soltaba, seguía presionándome, y yo iba perdiendo las fuerzas para luchar. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de hasta qué punto había caído en ese pozo. Mis intentos de limpiar mi reputación dieron lugar a nuevas acusaciones. Mi nombre ya no solo estaba manchado, sino que se había convertido en un símbolo de todo lo que más temía. Y ahora solo me quedaba una pregunta: ¿cómo salir de este caos y encontrar la manera de salir de este círculo vicioso? En lugar de limpiar mi reputación, me hundí aún más en problemas. Cada nueva acusación afectaba a mi vida, y los abogados exigían un dinero para la defensa que ya no tenía. Poco a poco, me di cuenta de que estaba en una trampa de la que no había salida fácil. Mi ingenuidad y mi deseo de resolver todos los problemas se volvieron rápidamente en mi contra. Los intentos de desaparecer del espacio digital se tradujeron en una pérdida total de identidad. Ahora vivía con deudas ajenas, sospechas y causas penales. La vida se convirtió en una pesadilla en la que no tenía control sobre nada. La ironía fue que, intentando escapar de mi pasado, solo conseguí empeorar mi situación. Me di cuenta de que en la red oscura no hay caminos fáciles, y no debes fiarte de nadie, sobre todo de los que prometen borrar tus errores con solo pulsar una tecla. En lugar de una nueva vida, tuve aún más problemas. Y ahora lo único que quiero es encontrar la forma de recuperarlo todo, aunque parezca imposible. Pero a veces solo hay una salida: aceptar tu realidad y buscar la manera de seguir viviendo, a pesar de todas las dificultades. La decisión del tribunal fue el último clavo en mi ataúd. No me absolvieron, sino que me condenaron a pagar multas considerables y a devolver todo el dinero supuestamente robado. Las multas resultaron ser astronómicas, cantidades que no se pueden pagar ni con toda una vida de trabajo regular. El abogado se limitó a levantar las manos, explicando que eso era lo máximo que podía hacer por mí. Insinuó que debería estar agradecido por no estar aún en la cárcel. Al tribunal no le importó que yo fuera una víctima. Solo vieron papeles, firmas y transacciones. Desde el momento en que se anunció el veredicto, me di cuenta de que no había elección. O te adaptas a las nuevas condiciones o te metes en problemas aún peores. Sin dinero ni oportunidades, estaba al borde de la desesperación. Gasté todos mis ahorros en abogados y en el pago parcial de las multas, pero estaba claro que no era suficiente. Cada día parecía una maratón que se corre sin conocer la meta. Los acreedores presionaban, las facturas aumentaban y los plazos de pago se acortaban. Dormía varias horas, me despertaba pensando en las deudas y volvía a sumirme en una corriente interminable de miedo al futuro. Un día me di cuenta de que no podía seguir así. No había trabajo que pudiera pagar mis deudas, y cada día era más evidente. En ese momento, se me ocurrió una idea que antes no era más que una broma en los foros de la Darknet: el phishing. Sabía que era un delito, que podía acarrear problemas aún mayores, pero estaba acorralado. Mis conocimientos informáticos y mi comprensión del funcionamiento de los sistemas de seguridad podían convertirse ahora en una herramienta de destrucción y no de creación. No fue fácil empezar, pero encontré recursos en la Darknet que me ayudaron a montar mis primeros esquemas de phishing: sitios web bancarios falsos, copias de servicios populares. Todo parecía tan real que hasta yo podía caer en la trampa. Probé cuidadosamente mis sistemas, comprobé que no tuvieran errores
y perfeccioné los detalles para hacerlos invisibles. Al principio, me centré en pequeños ataques. Unas docenas de víctimas aquí, unas pocas allá. Nadie notó realmente estas pérdidas y aprendí rápidamente, cogiéndole el truco. Tardé unas semanas en darme cuenta de que el phishing estaba haciendo mucho más de lo que podía imaginar. La gente sigue confiando en los correos electrónicos con logotipos de bancos, aunque estén mal escritos. Conseguí unos $17,000 en una semana de phishing, y eso fue solo el principio. La gente a la que robé datos no era muy rica. El primer lote serio de datos robados me dio acceso a cuentas con importantes cantidades de dinero. Empecé a vender estos datos en la Darknet. Con cada conjunto de datos que vendía, sentía que la pesada carga de la deuda se aligeraba poco a poco. Cada transacción, cada venta exitosa en la Darknet me aportaba otra cantidad de dinero que me permitía pagar multas, saldar deudas, y todo parecía ir a mejor. Pero, al mismo tiempo, empezó a crecer otra carga, la moral. Con cada nueva venta, con cada cliente engañado, sentía que algo se encogía dentro de mí. Me di cuenta de que detrás de cada número de mi cuenta había personas como yo, que ingenuamente habían confiado en cartas falsas y habían perdido su dinero. Veía las listas de cuentas bancarias que vendía y sabía que detrás de esas cifras estaban las tragedias personales de alguien. Quizá los últimos ahorros de una persona mayor que quería asegurar su futuro, o el dinero de una familia joven que ahorraba para una nueva casa. Y esto empezaba a presionarme desde dentro. Al principio intenté no pensar en ello, desechar esos pensamientos, convenciéndome de que solo eran negocios, que hacía lo que tenía que hacer, pero en el fondo sabía que me estaba engañando a mí misma. Cada nueva venta era una pequeña traición a mí misma, un recordatorio de que hacía tiempo que había cruzado la línea que una vez creí inquebrantable. Con el tiempo, empecé a sentir que esas deudas morales se acumulaban en mí. No era el tipo de deuda que pudiera saldarse con dinero. No era algo que pudiera resolverse con intereses y pagos. Era una carga que sientes cuando sabes que tus actividades perjudican a los demás, no solo a ti mismo. A veces incluso me sorprendía pensando que esas personas a las que estaba engañando formaban parte del mismo sistema que me había echado a la calle, y que tal vez eso justificaba mis acciones. Pero estos pensamientos eran una pobre excusa. Por la noche, cuando el dinero de mis cuentas me producía una sensación de satisfacción temporal, la carga moral no me dejaba descansar. Cada nueva cantidad que aparecía en mi balance me recordaba que este camino no tenía fin. Cada paso adelante en este camino no era más que una inmersión más profunda en el abismo moral. Ya no era la persona que soñaba con una carrera honesta en la informática. Con cada conjunto de datos que vendía, sentía que me alejaba más de mí mismo y de mis valores, y me daba cuenta de que no había vuelta atrás. Pero, a pesar de ello, continué, porque ahora era rehén de mis propias decisiones y de las deudas que se habían convertido en parte de mi nueva vida. Sin embargo, el dinero del phishing llegaba rápidamente, y no podía creer lo fácil que era engañar a la gente. Unos meses más tarde, no solo tenía cubiertas todas las multas, sino también algunos ahorros. Parecía que por fin podía salir de todos los problemas. Me compré un ordenador nuevo, configuré una conexión a Internet más segura y empecé a mejorar mis esquemas. Ahora mis ataques eran cada vez mayores. Cada nuevo día traía más dinero y confianza. Incluso empecé a pensar que esta nueva vida tenía un propósito. Sin embargo, no todo era tan de color de rosa. A veces, por las tardes, cuando estaba sola en mi pequeño despacho, pensaba en lo lejos que había llegado. ¿Podría haber tomado una decisión diferente? Quizá luchar hasta el final por la justicia, pero honestamente. Sin embargo, cada vez que pensaba en estas opciones, me venía a la cabeza lo mismo. No hay justicia en el mundo, y el sistema solo funciona en tu contra. Me justificaba diciendo que solo hacía lo necesario para sobrevivir, y poco a poco se convirtió en mi lema. Me di cuenta de que era imposible volver a la vida normal.
Cada intento de volver a empezar no hacía sino hundirme más en el mundo de las sombras. Ya no buscaba un camino de vuelta. Ahora quería permanecer en las sombras, donde nadie pudiera encontrarme. Ya no trabajaba para nadie. Me convertí en mi propio jefe. Mi trabajo consistía en pasar desapercibida y perfeccioné mis habilidades para cubrir mis huellas a la perfección. Ya no me interesaba lo que la gente pensara de mí. En un mundo en el que solo sobreviven los más fuertes, me limité a tomar lo que era mío. Vivir con el miedo constante a ser descubierto se convirtió en la norma. Cada carta del banco, cada llamada de un número desconocido me aceleraba el corazón. Pero conocía las reglas del juego. Actualizaba constantemente mi equipo, eliminaba rastros y hacía todo lo que podía para protegerme. Se convirtió en parte de mi vida cotidiana. La seguridad se convirtió en mi obsesión. Ni siquiera sabía si podía confiar en los amigos que me quedaban de mi vida anterior. Cada día me alejaba más de cualquiera que pudiera ser una amenaza. Ahora, cuando me miro a mí misma, me doy cuenta de que no soy la misma persona que solía ser. Me he convertido en lo que, probablemente, siempre temí convertirme, pero es mi elección y la acepto. ¿Cree que soy un delincuente? Sí, realmente es así. No voy a poner excusas y decir que no soy culpable, o que hubo razones para ello. Soy culpable de todo. Pero la vida me ha llevado a un callejón sin salida. De hecho, si no hubiera pagado las multas y saldado mis deudas, habría ido a la cárcel mucho antes. Así que, por ahora, soy libre y gano un buen dinero. Ahora mi vida es un juego de supervivencia. No tengo un plan para el futuro. No tengo un objetivo excepto uno: mantenerme a flote. Y sé que tarde o temprano este viaje terminará. Pero mientras esté aquí, mientras tenga la más mínima oportunidad de vencer al sistema, la aprovecharé. Quizá esta sea mi última oportunidad. Quizá esta sea mi verdadera identidad. Pero me acepto como soy. Y si eso significa vivir en la sombra, que así sea. Amigos, la historia de Alejandro muestra que incluso las personas más exitosas pueden encontrarse en el fondo si sucumben a la tentación del dinero fácil. Perdió su trabajo, reputación y confianza. Todo lo que construyó durante años. Sí, logró encontrar independencia financiera, pero ¿a qué precio? El dinero sucio no trae ni verdadera felicidad ni libertad financiera. Solo te arrastra a un agujero aún más profundo, del cual es cada vez más difícil salir. Recuerden que en el mundo moderno existen innumerables formas honestas y legales de alcanzar el éxito y la estabilidad financiera. Para protegerse de los estafadores, manténgase siempre alerta. Revise cuidadosamente los nombres de dominio de los enlaces antes de hacer clic. Los phishers suelen falsificarlos, haciéndolos lo más parecido posible al original. Nunca ingrese sus datos personales en sitios sospechosos o poco conocidos. Tenga cuidado con los archivos adjuntos y enlaces en los correos electrónicos, incluso si parecen oficiales. Siempre verifique el remitente. Utilice gestores de contraseñas para crear y almacenar contraseñas complejas y únicas para cada cuenta. Si te gustó esta historia y quieres más casos como este del mundo del Darknet, no olvides darle like y suscribirte al canal. Tus likes y suscripciones me ayudan a crear más contenido útil e informativo. Gracias por estar conmigo hoy. Soy Mr. Dark Web. Mantente seguro y hasta la próxima.